Hola, soy Max Venegas Y yo soy Natalia Orrego. y esto es De Dementes por Experiencia. Experiencia. Hoy día interrumpimos nuestra programación oficial porque tenemos un especial. La semana pasada, bueno, los que hayan ido al evento nos habrán visto o lo habremos importunado con entrevistas, sobre todo en la mañana. Estuvimos en el Congreso DEC 2026 del lujo a lo esencial, donde nos tocó, y gracias obviamente al auspicio de ISO, pudimos participar directamente haciendo entrevistas con las personas, entendiendo los distintos momentos del evento, y también conversamos con los mismos speakers que hicieron sus presentaciones durante el evento, así que traemos todo eso y nuestras impresiones de ese evento hoy día para conversarlas. Sí, y ese va a ser un poco, este va a ser como una muestra gratis a los que no pudieron quizás estar en el Congreso, pero desde nuestras impresiones, desmenuzar un poco desde nuestra percepción que vimos en el Congreso, que nos sugirió la experiencia de estar en el Congreso y nada, y también contarles a ustedes para que se puedan interesar. De todas maneras, en la página de la DEC pueden como encontrar más detalles de quiénes fueron los speakers, de qué tema hablaron, por si parte de lo que contamos acá les llama la atención y quieren luego profundizar. Y la dinámica que vamos a hacer hoy día le pedimos especialmente a nuestro productor, que ahí nos estaba haciendo señas porque no estaba el micrófono bien puesto. Le pedimos que nos diera sus impresiones también, porque fuimos un equipo grande. Éramos nosotros dos, más Andrés y Florencia, que nos ayudó especialmente también para grabar, porque eran entrevistas. La Nati grababa una entrevista, yo grababa por otro lado. Y lo que vamos a hacer hoy día es dividirlo por las distintas fases del evento también. La primera fase, la primera bloque del evento fue la entrada, la alfombra roja. Había literalmente una alfombra roja, yo tenía mis dudas si iba a ser o no, porque al día anterior todavía no la ponían, cuando fueron el equipo a sacar fotos. Y partir preguntándote, Nati, nuestra visión más de hemos ido a más eventos, no es, bueno, el año pasado puntualmente creo que no fuiste, pero has ido a otros congresos DEC también. ¿Qué te pareció la entrada al evento? O sea, yo creo que el hecho de la alfombra roja a todo el mundo le genera curiosidad. Es más, al inicio uno veía que, o sea, la gente empezó a hacer fila para pasar como por la alfombra roja y esperar la foto de ingreso. Y nada, la gente, o sea, yo sentí que la gente, y sobre todo a los que entrevistamos después de que pasaron por la alfombra roja, simplemente decían que no, que les había parecido entretenido. Yo creo que a cualquiera ese como vivir esa experiencia y que conecta un poco también con el tema del evento. Y creo que fue un buen guiño al nombre del evento y para darle la bienvenida a las personas, y además en épocas de redes sociales también permitía que las personas se sacaran fotos iniciales y que luego yo creo que uno ve las fotos hoy en LinkedIn del Congreso y son todas de la alfombra, el fotocall. Entonces, nada, yo creo que fue un guiño de bienvenida y que hacía buen calce con el tema del evento. Sí, yo creo que contrastamos bien ahí, porque tú estabas justo entrevistando después de la alfombra roja, a la vueltecita. Y yo estaba más durante la alfombra roja y se percibía también un cambio en cómo el usuario se percibía dentro de la alfombra misma. A mí me pasó, los veía bien nerviosos. Sí. De hecho, hice preguntas que la gente los descolocó. La pregunta que teníamos específicamente donde les consultábamos sobre cómo el concepto del evento, que era del lujo lo esencial, que ya por sí se entiende raro, fue difícil. Nosotros lo bajamos con Marisa porque ella nos lo explicó directamente. Marisa es la directora ejecutiva de DEC, si no me equivoco. Y desde mi punto de vista, me pasó personalmente, yo no hubiera pasado siendo un asistente normal, no pasamos por la alfombra roja tampoco, pero sí nos sacamos una foto al final. Pero sí te da como esa dinámica distinta también de que no es un evento más. Y haciendo el contraste con los otros eventos o los otros congresos DEC, ayer cuando estaba haciendo esto en la mente, mientras hacíamos la pauta, ordenábamos el capítulo, me pasó, y yo decía, el primer congreso, el que fuiste tú, y que fui yo también, el primero que fuimos, que fue en la Universidad de los Andes, y que había una escalera larga para bajar.
En el segundo congreso también había una escalera al principio. Uno se inscribía arriba y después bajaba una escalera. Pero sí pasaba que después cuando llegaba allá abajo, chocaba y de frente con todos los stands, todas las cosas. Entonces era como tuvo muy apretado. Y pese a que yo decía, bueno, uno puede hacer una alfombra roja como ahora, que funcionó muy bien, como para hacer ese paso de afuera hacia adentro, como que te permitía hacer ese cambio de mentalidad de estoy entrando al Congreso. Y yo decía, pero los otros igual podrían haber funcionado así, si habrías hecho como una escalera de princesa, como cuando bajan las princesas. Pero no se hizo o no se utilizó tanto el espacio de bajada como si se utilizó ahora. Entonces siento que igual cambió un poco la dinámica del evento hacer ese cruce. Y bueno, le preguntamos a Andrés y Andrés nos dijo algo similar también, de que cómo la experiencia de la entrada, hacer ese cambio, también le generaba algo a las personas. Y incluso él también percibió ese nerviosismo de la gente cuando estaba recién pasando por la alfombra y después cuando ya los entrevistaban a ustedes también se sentía más calmado, más tranquilo. Y habiendo ya hecho ese cambio de mentalidad de vengo de afuera, allá entré al Congreso y estoy en otra instancia, en otro ambiente. Y yo creo que lo otro es también lo que nos decían, porque les preguntábamos si venían a ver a alguien en particular o qué motivación. Y yo creo que el Congreso está bien asentado, sobre todo en el rubro o en los equipos de experiencia, porque yo creo que era, si pudiéramos poner como una 9 palabras, todo el mundo venía como a verse con gente, a compartir experiencias. Yo creo que ahí el Congreso ha hecho, y la DEC en general ha hecho un muy buen trabajo de generar comunidad en torno a experiencia, que es un poco el objetivo y también un poco lo que conversa mucho con también nuestro propio objetivo de hablar más de experiencia, que no sea algo como de solo unos pocos, sino como compartir entre todos, independientemente que seamos ahí. Eso es lo bueno también, que uno veía empresas que en su día a día son competidores, pero cada uno conversando y dando su visión y llevándose también la visión de los speakers y de las charlas que se dieron en este espacio. Así que nada, yo creo que es bien esperado y llegan bien motivados, o por lo menos era lo que nos comentaban al ingreso. Y también yo creo que un cambio versus otros eventos que era mucha gente. El Congreso del año pasado fueron 300 personas y ahora son 500 fueron. Entonces también te aumenta la cantidad de gente, la cantidad de empresas que van y también nos pasó, yo creo, a los dos que veíamos mucha gente, más incluso que el año pasado, en mi caso, y más aún que el año anterior a ese, porque se ven más gente con la que ya hemos trabajado en otras ocasiones en el mundo de experiencia. Pasemos al segundo bloque para hablar de algo que también va conectado a esa entrada. Ya entré, hice el cambio, me cambié el sombrero, estoy en el Congreso. Parte importante de lo que es el Congreso y que siempre ha tratado de hacerlo en el fondo es no solo generar una experiencia donde se comparte, sino también tener experiencias dentro del el evento mismo. Este año, bueno, ISO también fue con un stand. Para los que no saben, la DEC a todos los patrocinadores les da un stand y les genera una experiencia dentro de su stand. Y eso genera fotos, genera distintas cosas, pero, y aquí para hablar un poco de nuestra visión, ¿qué te pareció a ti este año las experiencias que se vivieron en los O sea, stands? yo creo que sí fue una muy buena decisión separar un poco los ambientes, porque sí recuerdo en el que estuve en el de hace 2 años que o sea, se veía todo mucho más junto y creo que acá estaban, o sea, permitía diferenciar. La gente tomaba el café al inicio, después entraba como más a conversar y los stands en sí tenían mucho más espacio entre ellos. Y yo creo que ahí robándome algo que también lo nombró Andrés, que nos decía que también le había sorprendido un poco esto que es típico cuando uno va a un congreso o charlas, que todos los sponsors te llenan como de regalitos que uno al principio lo agradece, pero después termina siendo la bolsa del congreso para guardar todos los regalitos que te den. En cambio acá se traducía, en vez de regalos, cada stand tenía una experiencia y como que tú la vivías ahí
y te llevabas, era como la sensación, o sea, yo, es más, esta vez no fui, pero estuve tentada, pero no sé, había uno, si no recuerdo mal, creo que es Alcobrán, que tenía lo de donde te chequeaban tu edad de la piel. Estaba el de ISO, que tenía esta como simulación de portada de revista y que la gente entraba y se sacaba fotos. Sí, creo que esa experiencia, eso de poderte entregar experiencias en el llevarte como, en vez de llevarte un post-it, un cuaderno, te llevabas como la experiencia en sí mismo. El caso de, nos hicieron una caricatura mientras conversábamos, que eso también me pareció muy como, pues bueno de estar tú conversando con el dibujante y mientras tanto te iba haciendo una caricatura, así que ahí les compartiremos la caricatura que nos hicieron en conjunto. Así que nada, yo creo que me gustó cómo estaba resuelto en esta oportunidad el tema de los stands. Y además que luego tenía este espacio donde quizá la gente se podía repartir entre donde estaban los stands, donde estaba luego como un foyer central y la parte de la, ¿cómo se llama? De la alfombra roja. Sí, la alfombra roja también estaba bien ubicada como... porque no te quitaba mucho espacio en el fondo. Normalmente la alfombra roja podría quitarte espacio. Y yo creo que llegamos al mismo consenso en este segundo bloque de que la experiencia del marketing B2B cambió también. Ya, sobre todo en este evento que es de experiencia. La idea no es llenarte de una cosita, de esto, otro. Por más que hayan pines o igual te ganes una chapita o un llavero o algo así. Al final lo importante es que vas a vivir algo y te llevas, yo creo que sobre todo con esa experiencia, la que dijiste tú, la de Salcobrán, otras experiencias más, incluso o que te hagan la caricatura también. Como que son cosas con las que te vas después del evento. Y es como, oye, sí, ¿te acordáis? Parte de la conversación. Y yo creo que todos los que se hicieron la caricatura después la suben, si es que les gustó, si no les gustó, no, quizás. Pasemos al tercer bloque. Yo creo que la gente que está escuchando el bloque que más estaba esperando, que es el de los speakers, concretamente. Y partir quizás con la visión de Andrés, que si bien no estuvo en todos, porque se tuvo que ir, tuvo un pequeño problema personal, sí nos comentó de la charla del doctor Macías, que fue el primero que habló y que en el fondo también es cómo integró dentro de la conversación o de lo que él iba contando, integró al final no solamente la experiencia del paciente en ese caso, él es director de un hospital en España, es la experiencia del paciente, pero también cómo el equipo que trabaja, sobre todo equipos de alto impacto y también de alto riesgo, alto estrés, alto todo, al final preocuparse por el equipo también significa estar preocupándose por el paciente. Y era un poco lo que comentó también Andrés, dentro de lo que rescató de los speakers. En tu caso, Nati, ¿qué cosas viste? Y tenemos los audios también nosotros de los speakers. No, a mí también, yo creo que conecté harto también con la presentación de Carlos, la que hablaba del cuidado. Por lo mismo, porque al final creo que la experiencia se traduce en cuidar los detalles que generan momentos o emociones en quien sea quien los reciba, personas, pacientes, colaboradores. Entonces, a mí particularmente, parte de cómo él también fue desglosando cómo lo ponía en práctica en el hospital, o sea, me pareció algo muy fuerte cuando hacía, o sea, cuando describía sin decir dónde trabajaba, qué era lo que hacían sus personas, o sea, parecía como si estuviera describiendo una cárcel y después ponía una imagen. Yo creo que tuvo momentos en los que decía efectivamente, a veces como que no sé, como que nos desconectamos de situaciones que son bien complejas y que podrían, con un toque de humanidad, que yo creo que parte de eso, y con esa frase me quedé porque él también habló de la inteligencia artificial, de lo que puede hacer hoy la inteligencia artificial comparada con un médico, y decía, creo que ponía una diferencia también con los animales, de que al final hay un 2% de humanidad que nos
justamente que nos hace más humanos y que ese 2% es el que deberíamos potenciar y como ahí jugarnos las cartas en cualquier servicio y nada, creo que ese fue uno de los mensajes claves que me quedaron. También siendo el tema del lujo un tema que a mí me generaba curiosidad porque cómo se iba a abordar. La presentación de César Val también fue esto de cómo generar productos de lujo. O sea, me pareció muy bueno también el hilo conductor y como su experiencia en esta industria y también interesante como cómo llevan o cómo convierten o cómo planifican un producto de lujo y qué cosas no necesariamente quiere decir que volvamos o nos enfoquemos en armar productos de lujo en nuestras empresas, pero sí aprender cosas de ahí que pudieran servir para cada una de las industrias. Buenísimo. Por mi lado, aunque el otro día tuvimos reunión también interna y fue la que menos destacaron, diría yo, pero personalmente me llamó harto la atención la del director del Winso, de Ignacio Alzuaga. Sí. Me llamó la atención y voy a traer un punto en particular que yo soy un fanático de Disney, pero siempre he tenido el contraste porque a nivel valórico Disney se ha convertido en cualquier cosa. Pero fuera de eso, siempre he querido como pensar, y me acuerdo en un trabajo que hice en la universidad que me saqué un 7 de los pocos, diría yo, pero eso se omite después. Que hablé del Disney de Latinoamérica y que era como una historia ficticia al final. Pero lo que sí llamó la atención y lo que me llama la atención a mí es que él decía que ellos querían convertirse como Windsor, el bioparque Windsor, en el Disney de Latinoamérica. Y ahí me conectó algo que no es la primera aproximación que uno tiene con Disney, que es que Disney tiene Animal Planet, que básicamente es lo mismo que él pretende ser el Windsor en ese aspecto. Entonces también, a mí que me gusta mucho ese mundo, esa experiencia, es cómo logramos el mundo de la entretención, llevarlo a la gente y aterrizarlo más a una realidad local, tratando de ser similar a algo que es un exponente mundial, pero que al final la experiencia está muy centrada en las personas. Y yo creo que no es que Disney no lo centre en las personas, y por lo mismo es el pasajero, el visitante, como que todo gira alrededor de la persona para que sienta una emoción de inicio a fin. ¿Y cómo logras eso? Después conectándolo quizá, y era la parte un poco más difícil de conectar para el resto de las empresas que estaban viendo también al Winso presentar, es cómo después yo llevo esto a mi empresa. Y yo creo que también podríamos tratar de tener esa misma mirada de cómo trato a mi cliente como un visitante, y qué es lo que hace Disney al final, es cómo escondo todo lo que va pasando por detrás. Tienen sus túneles internos por abajo, uno nunca ve a un miembro del equipo sin su máscara. Entonces, cómo yo voy creando esta teatralidad frente, y creo que de hecho Macías también lo comentaba, como esta teatralidad de hacer una obra de cara al cliente para que se sienta muy importante y muy bien recibido y una experiencia única. Yo creo que esos son elementos que a mí me gustaron harto, junto con otras cosas de su presentación, pero me gustó harto cómo conectar los dos mundos, que no siempre para mí, que soy fanático de Disney, nunca lo podía conectar tanto con experiencia a nivel local. No, y yo creo también que que son casos más concretos que los que llevaron Magdalena Duvalde de Cencosud y Marcela Soto de BCI Seguros. Yo creo que dan la cuota también de realidad y también local. Yo creo que como las empresas y como cada una de las empresas, en este caso el retail y la industria de seguros, han tenido que incorporar la experiencia en su día a día y cómo cada desafío en cada rubro pues requiere ciertas como características y ciertas decisiones y estrategias, no es una fórmula que funcione igual para todos. Entonces creo que en los casos, en las presentaciones que ya hicieron, también las decisiones que fueron tomando para mejorar la experiencia de sus clientes, yo creo que servía también para los que estábamos escuchando, como también ir tomando temas como los pilares, qué decisiones, la mezcla entre CX y EX,
Entonces yo creo que fue como una buena mirada, como justamente lo que decían, desde lo esencial al lujo, desde en el día a día, la salud, pasando por los seguros, el retail, la entretención, el entretenimiento y hasta llegar a productos o consumo de cosas más exclusivas. Que una frase que me gustó mucho que dijo César Val, que el lujo aparece cuando ya no hay necesidades. O sea, sí, cuando ya tengo cubierta la necesidad y lo que necesito es generar como un vínculo, una motivación. En ese espacio está los productos de lujo. Así que nada, yo creo que fue bien, como toda la mirada, fue bien entretenida y como para todos los gustos, creo yo. Y yo creo que también ahí entra algo clave, que era también el concepto central de ese lujo a lo esencial, al final que la experiencia está en todo, pero quedándonos con un mensaje final, al final lo importante o lo que conecta o lo que va conectando todas las experiencias son las personas. Y esa es la parte importante también de lo que nosotros hacemos acá, de enfocar siempre todo en las personas, no solo a nivel del cliente, sino del colaborador también. Y al final es reducir esas fricciones para la persona que vive la experiencia, pero siempre enfocándose que es una persona que lo vive ya sea internamente como externamente. Y haciendo el cierre, ya para ir cerrando el capítulo, este especial cortito de nuestras impresiones del Congreso DEC 2026, le pedimos a Andrés que nos definiera el Congreso, cómo lo vivió, en una sola palabra, una sola frase, y su frase fue abrir los ojos, que dice mucho, con pocas palabras, pero es como abrirte a esta nueva visión de cómo se vive la experiencia con las personas. Y en tu caso, Nati, ¿con qué te quedarías? No, yo me quedaría o sea, que al final la experiencia está en todos los detalles y no es exclusiva de un área o de un rubro en particular, sino que debería respirarse en cualquier industria la experiencia y bueno, y en el Congreso vimos los ejemplos concretos. No sé si ponerlo en una sola palabra, pero lo... Sí, yo creo que para mí, en mi caso, similar a lo que decís tú, que la experiencia está en todo, en los detalles, y que al final lo vivimos en el evento, son los detalles los que te van marcando la diferencia. Porque al final hoy día no compites solamente con la competencia directa. Las empresas hoy día compiten con tu atención en todo. Y haciendo quizás el símil de lo que nos pasó en el break. Entrevistamos menos gente en el break porque yo decía, no estamos compitiendo solamente con la atención de la persona. Es decir, si está conversando en grupo es más difícil ir a preguntarle, interrumpirlo, sino también competimos con la comida. Porque tenían la boca llena y no iban a hablar o no podían hablar en la entrevista. Entonces estás compitiendo con todo lo que capta la atención de la persona. Y yo creo que eso es también como la diferenciación. Al final hoy día es cómo yo genero valor a la persona independiente del rubro o la experiencia que estoy entregando. Sí. Y con eso... No, creo que igual también dejarlos con alguno de los como mensajes claves que los speakers, que también tuvimos unos minutos para hablar con ellos, nos fueron como dando y tenemos, van a ustedes ver aquí como las impresiones de César Val, que fue el encargado de cerrar el Congreso y donde él justamente hablaba de esto de que al final él decía, claro, para algunos puede ser como sensible o que él tenía la duda cómo iban a tomar el tema del lujo, pero sabía que era un público profesional y que en definitiva el buen lujo va de hacer sentir bien a las personas. Así que nada, los dejamos aquí un poco con el extracto de lo que nos comentó César después de su presentación. No, yo me he sentido súper bien acogido. La verdad es que nunca sabes si un mensaje que suena tan distante a veces, con tanto estigma que tiene el lujo, va a conectar o no, pero primero partimos de profesionales que saben distinguir al final cómo aplicar lo que están escuchando y sobre todo lo que nos he sentido es muchísimo cariño. Fíjate que nos acercábamos a la hora de comer y ya nos estábamos todos bien conectados. Buenísimo, y de todo lo que comentaste, si las personas tuviesen que quedarse con un mensaje, con una palabra, una frase, ¿con qué sería?
el buen lujo va de hacer sentir bien a las personas. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo se sintió después de bajar del escenario? Pues la verdad es que muy contento, había una energía buenísima, muchísima atención, muy contento porque creo que he podido sintetizar en esos 50 minutos todo lo que quería decir, he conseguido que la gente se ríe, a lo mejor sobre todo que piensen y aplicar un poco lo que nosotros intentamos hacer en el hospital respecto a la importancia del cuidado y de la gestión de las emociones a todos los asistentes. Y bueno, y la verdad es que entorno maravilloso, público maravilloso, organización 10, así que fenomenal. ¿Y cuál sería como el mensaje clave con el que quisiera que se haya quedado la gente después de tu ponencia? Pues un poco el que comentaba al final, ¿no? Lo que esencialmente nos hace humanos es cuidar unos de otros. El 2% de humanidad, que es la zona en la que tenemos que aprender a vivir ahora y potenciar al máximo para ser realmente imprescindibles, y que no hay nada que nos haga más genuinamente humanos, y que esa es nuestra esencia y que no se convierta en un lujo ser humano. Y si quieres dejar un mensaje de todo lo que hablaste, de todo lo que dijiste, ¿cuál sería ese mensaje también? Bueno, hay un dicho que dice que si quieres caminar rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Yo creo que es un poco lo que pasa con DEC. DEC suma energía, suma habilidades, suma conocimiento. Desde que somos parte hace muy poco de la organización, siento que estamos acompañados en esta locura de la experiencia, y es muy rico conocer la experiencia de los pares, de los que tienen en el eje, digamos, de la empresa, la experiencia de las personas, así que muy contento por ello. La convicción. Muchas gracias. Uno tiene que seguir sus sueños y ver los planes y retroceder y seguir avanzando hasta lograrlo. Yo creo que no hay que dejar de pensar en que tenemos que cuidar de verdad historias únicas. Cada persona es un sueño, es un mundo, es un anhelo, es una familia, y yo creo que tenemos que humanizar cada vez más las relaciones, que la inteligencia artificial, la tecnología nos ayude a resolver cosas administrativas del día a día, pero que no perdamos de foco que la experiencia se construye de persona a persona. Yo creo que ese concepto que nosotros hoy día tenemos en nuestro propósito es tremendamente válido para volver a lo esencial. Hoy día hablamos del lujo a lo esencial. Yo creo que hoy día es un lujo conectar con esas cosas que nos hacen más humanos, que nos dan tiempo para compartir con la familia, para descansar, desconectarnos, y finalmente eso nos va a hacer mejores personas y mejores colaboradores para tener mejores experiencias clientes. Para cerrar, ahora sí, yo creo que lo importante de todo lo que hablamos, todo lo que vimos, es que la experiencia es lo más importante. Independiente del tipo de experiencia que sea. Estoy un poco lejos. Pero ya cerrando, creo que este congreso fue un éxito, también de las conversaciones que hemos tenido con el resto del equipo. Todos lo encontraron bueno, algunos se quedan con una charla, otros con otro speaker en particular, pero yo creo que en el fondo de esto es la experiencia nos une, y somos una industria que cada vez más creciendo, y estoy pensando en la reflexión que hacía una compañera de ISO en sus 8 años en la empresa, de que al final la experiencia es lo que nos une, y cómo esta experiencia finalmente en sus distintos ámbitos va generando una comunidad, que es la comunidad de DEC, y todos los que fueron también al evento participan de esa comunidad. Sí, no, yo creo eso, que es bonito ver ese gusto con el que va la gente a compartir, y como que no sé si esto se vive en todas las otras comunidades creo que esto de crear comunidad en torno a la experiencia, y que independientemente a qué rubro pertenezco, poder compartir mis prácticas para que sea quizá de referente para otros. Yo creo que eso es lo que también promueve la DEC, y fue parte de nuestro también ejercicio de estar participando, y también agradecidos con la DEC, con ISO, que nos dio la oportunidad también de poder estar ahí, y con esta mirada de recoger las impresiones. Así que nada, también dejarlos invitados para los que están en esta industria o los que les interese la experiencia, estar atentos de la próxima edición del Congreso, y que pueden participar de manera presencial o incluso de manera remota, online. Sí, y ahí pueden escuchar todas las charlas de los speakers, que siempre son buenísimas. Bueno, y eso, próxima semana vamos a volver con
nuestra programación habitual. Seguimos con la serie de supermercados. Y para cerrar, simplemente agradecerles a todos los que nos saludaron en el evento también. Nos vimos con hartas personas. Y esto fue un nuevo capítulo de Dementes por Experiencia.